El 22 de septiembre de 1979, los sensores a bordo del satélite estadounidense Vela, construido específicamente para detectar pruebas de armas nucleares, captaron una señal distintiva de algún lugar en las vastas extensiones del Océano Atlántico Sur. Se trataba del llamado doble destello, un fenómeno típicamente exclusivo de las explosiones nucleares. Un grupo de trabajo estadounidense formado después de esto llegaría a la conclusión de que este doble destello en particular probablemente fue causado por algo más. Lo que siguió fue una historia de intriga política que llevó a acusaciones de encubrimiento. Incluso hoy en día nadie sabe con seguridad qué causó el incidente de Vela. En un momento en que las tensiones nucleares surgen una vez más, el evento parece más relevante que nunca, lo que nos obliga a hacernos la pregunta: ¿podría una nación rebelde realmente haber probado una arma nuclear en secreto cuando una bomba nuclear explota? El aire a su alrededor se calienta a temperaturas de alrededor de 1.000.000. Hace que se vuelva incandescente y esto provoca un rápido estallido inicial de luz cegadora. La queda atrapada detrás de la onda de choque inicial, pero luego se libera a medida que la onda de choque se expande, causando un segundo pico brillante. Esta reacción encadena la razón por la cual un doble destello es tan distintivo. Firma de una explosión nuclear. Los satélites Vela habían estado en órbita desde finales de los años 1960 hasta el evento del 22 de septiembre de 1979. Habían detectado 41 pruebas atmosféricas confirmadas realizadas por potencias no nucleares. Cada una de las pruebas se habían caracterizado por un doble incidente. Flash de Vela fue localizado en un radio de 3.000 kilómetros por el satélite Vela 6911, probablemente cerca de la isla Buba entre Sudáfrica y la Antártida. El pasillo congelado es uno de los más remotos del mundo y en ese momento albergaba una estación meteorológica automatizada noruega. Cabe destacar que el descubrimiento en 1964 de un bote salvavidas sospechoso de origen desconocido, que estaba cargado con suministros. El 26 de octubre de 1979, la noticia del accidente de Vela se había filtrado a la prensa, lo que dio lugar a artículos de primera plana en el New York Times y el Washington Post, lo que obligó a los Estados Unidos a anunciar oficialmente el incidente, pero no confirmaron si había sido causado por una explosión nuclear, sino que dijeron que también podría haber sido un fenómeno natural como un rayo, un meteorito o un destello del Sol en su confirmación. Sin embargo, no mencionó que los destellos fueran de magnitud más brillantes que cualquier evento natural conocido. Era hora de que alguien llegara al fondo del misterio. El panel de la ruina. El presidente estadounidense Jimmy Carter exigió que reunieran un grupo para examinar todas las pruebas de que iba a ocurrir. Presidido por el Dr. Jack Ruena, ex jefe de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, lo que llegó a conocerse como el Panel Ruina regresó con su informe en mayo de 1980, pero los resultados tomaron a mucha gente por sorpresa. Su principal hallazgo fue que el destello de luz registrado por el satélite fue significativamente diferente de los destellos de luz emitidos por otras detonaciones nucleares conocidas. También encontró que no había datos suficientes que lo corroboraran, citando la falta de perturbaciones atmosféricas relacionadas capturadas por el radiotelescopio K-OSO o los satélites hermanos Vela 6911. Los sobrevuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos también fallaron para detectar cualquier lluvia radioactiva. Aunque los registros de vuelo sugieren que pudieron haber buscado en el lugar equivocado, el panel finalmente concluyó: basado en nuestras experiencias en evaluaciones científicas relacionadas, probablemente no fue de una explosión nuclear. Una señal del zoológico. El hallazgo fue controvertido en ese momento y desde entonces nuevas pruebas y análisis han cuestionado el verdadero propósito del panel. ¿Qué causó el accidente de Vela? La opinión del panel de Ruen fue que la explicación más probable era una llamada señal del zoológico de una fuente desconocida. Con un origen que podría imitar los efectos de una explosión nuclear, el panel sugirió que el doble destello podría haber sido causado por el impacto de un micrometeorito en el propio satélite. En su opinión, la entrada inicial de un meteorito en el campo de visión del satélite podría haber sido responsable del impacto inicial.
El destello y la dispersión de los escombros del impacto podría haber sido responsable del segundo incidente en los años siguientes. Los expertos de los laboratorios nacionales de la Fuerza Aérea y agencias gubernamentales escribieron artículos sobre el incidente del Vela, pero todos fueron rápidamente clasificados a pesar de que algunos documentos han sido desde entonces liberados al público, han sido muy redactados y ofrecen solo un vistazo al interior de los documentos, revelados que la mayoría estaban de acuerdo, no había pruebas sólidas de que se hubiera producido una detonación nuclear, pero seguía siendo la explicación más probable que respalda la afirmación de una prueba nuclear. Se informaron observaciones de una aurora inusual sobre la Antártida poco después del destello y la posterior detención inexplicable de yodo radiactivo en las glándulas tiroides de las ovejas australianas, y en cuanto a los paneles de meteoritos de la rutina, un experto de la Agencia de Inteligencia de Defensa descubrió que tal evento podría suceder, aunque había sido estadísticamente improbable que ocurriera solo una vez cada 100.000 millones de años. Operación Fénix. Por lo que, si bien el incidente de Vela continúa sin tener una explicación oficial concluyente, se ha especulado que en realidad fue causada por una prueba nuclear secreta. Información de los archivos de Gerard Smith. El embajador de Carter ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, desclasificado en 2016, reveló que las autoridades estadounidenses sospechaban lo mismo en una investigación paralela al panel RINA. El Laboratorio de Investigación Naval estadounidense había analizado datos hidroacústicos del punto exacto del océano donde el satélite Vela había detectado el doble destello. Sus hallazgos sugirieron que se trataba de una cita exclusiva de los disparos nucleares en un entorno marítimo, pero si este fuera el caso, entonces, ¿quién fue el responsable? Una teoría estaba circulando en la Casa Blanca pocas horas después de la detección inicial del incidente. Se revela mediante un vistazo a los diarios del presidente Carter. Se publicaron en 2010. La entrada de su diario del 22 de septiembre de 1979 cita a los estados: hubo indicios de una explosión nuclear en la región de Sudáfrica. También insinuó que los destellos probablemente venían de un dispositivo nuclear de 2 a 4 kilotons, pero ¿por qué el presidente Carter sospechó que personal importante de Israel estaban en Sudáfrica? Varios factores pueden darnos una pista de que se sospechaba ampliamente que Israel tenía programa secreto de armas nucleares y Sudáfrica tenía reservas de uranio, parte de las cuales sabían que había proporcionado a Israel en los años 1966 y 1967. También era un outsider de la comunidad internacional debido a su política de apartheid. En los años intermedios, al menos 2 espías se han presentado. Gard, un espía soviético convicto y comandante de la base naval de Simonstown en Sudáfrica, afirmó tener conocimiento interno del índice de Vela. Uno de ellos dijo inequívocamente en 1994 que The Flash fue producido por una prueba sudafricana e israelí con nombre en código Operación Fénix. Un encubrimiento. Continuó citando que la explosión fue amplia y no se suponía que fuera detectada, pero no fueron tan inteligentes como pensaban y el clima cambió, por lo que estadounidenses pudieron detectarla, porque el gobierno de los Estados Unidos habría querido ocultar sus sospechas de que Israel y Sudáfrica estuvieron detrás del incidente del Vela. Algunos han citado la situación en el Medio Oriente en ese momento como un posible factor que sugiere que la revelación de las pruebas nucleares israelíes podría haber descarrilado cualquier posible acuerdo de paz entre Israel y Egipto. También habría socavado gravemente el acuerdo de Carter. Las políticas de no proliferación nuclear de la administración Trump, en las que el presidente había invertido tanto, tal vez la única opción para el gobierno de los Estados Unidos al haber detectado una prueba nuclear y al no estar dispuesto a nombrar al autor, era sembrar dudas sobre si se había producido o no una explosión nuclear. Han pasado casi 40 años desde el quinto incidente y para la mayoría de las personas esto ha quedado relegado al pasado, pero a algunas personas les resulta difícil aceptar que Estados Unidos haya engañado deliberadamente al público para proteger a sus aliados de acusaciones de violar tratados internacionales que algunos han señalado que no existe un plazo de prescripción para las violaciones de los tratados nucleares, por lo que es hora de que la verdad salga a la luz y alguien sea considerado responsable. Otros siguen profundamente incómodos ante la posibilidad de que se haya hecho los de la vista gorda ante los programas secretos de armas de algún país. Parece que cuando se trata de estar seguros de quién o qué causó el incidente del Vela permanecemos en la oscuridad.